Amén. Dios os bendiga a todos. Dios te bendiga, responsable, y a todos los obreros de la zona de Málaga, Cádiz. Y gracias al hermano Pepe también por la invitación. Me acuerdo que pues hace unos meses me invitó el hermano José, mi amigo de Laurín, y no sé, se me pasó de la mente y me pilló en un momento que no podía, absolutamente no podía hacer nada. Y bueno, me quedé con esa espina en el corazón. Y bueno, cuando me llamó el hermano Pepe, hoy yo tenía a las 11 con la iglesia una oración, pero la he puesto a las 8:30 para poder estar con ustedes y quitarme esta espinita en mi corazón y bueno, pues predicar la palabra del Señor y hacerles bien a todos en el nombre poderoso de Jesús. Os agradezco esta invitación y estar con todos ustedes. Y bueno, yo voy a estar mirando el chat también porque por estar en el sello, pues muchas veces no se escucha y lo que hay que hacer es quitar el micro y volverlo a poner, y es así como los hermanos pueden escuchar, y casi siempre lo estoy haciendo así, muchos hermanos igual, para que bueno, se pueda escuchar. Que Dios bendiga también a los cantantes, mis hermanos, los salmistas, que son de tanta bendición para España. Amén. Bueno, pues vamos a traer la palabra del Señor y espero que el Espíritu Santo te bendiga, y si estás caído, pues te levantes en esta noche. Si estás triste, el Señor te consuele. Si estás apartado del Señor, pues que vuelvas a sus caminos. Amén. Y que el Señor nos bendiga hoy poderosamente. Gloria a Dios. Vamos a ir al capítulo 4 de Hebreos y versículo 12. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que Dios bendiga su santa palabra y que el Señor me use hoy en esta noche para hacerles bien en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, pues lo primero que veo es que el apóstol a la carta a los Hebreos, este apóstol desconocido que no se sabe quién es por nombre, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Cuando él habla de la espada, bueno, pues a todos nos viene la metáfora de una espada, lo cual hemos visto muchas veces realmente, y en aquel tiempo la espada se usaba para la guerra, para la venganza y para el asesinato. Pero el apóstol a los hebreos no se está refiriendo a la espada que asesina, pues él está hablando a los hebreos, gente israelita, que conoce bien todo lo que él va a exponer. Y lo que él habla es del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Mesías. Por eso compara a Jesús con Moisés, siendo mayor Jesús, a Jesús con Josué, siendo mayor Jesús, a Jesús con el tabernáculo, siendo mayor Jesús, a Jesús con el día de reposo, siendo mayor Jesús, a Jesús con los sacerdotes, siendo mayor Jesús. Por lo tanto, ellos saben de qué está hablando porque ellos conocen todo el pacto del Antiguo Testamento. Y cuando él dice que la palabra es más cortante que toda espada de doble filo, no está hablando de la espada que asesina o la espada de Roma, sino que está hablando de la espada sacerdotal. Por eso dice que es más cortante que toda espada de doble filo, porque la espada sacerdotal estaba afilada por ambos lados. Y la espada sacerdotal no asesinaba, la espada sacerdotal sacrificaba. Y no es lo mismo un asesinato que un sacrificio. Aunque los dos llevan la muerte,
Uno es un pecado contra Dios y el otro es agradable al Señor. Lo que nos enseña es que si la eficacia de la espada sacerdotal tenía eficacia en el cuello de la víctima, más eficacia tiene la palabra de Dios cuando entra en una vida para convertirla en un sacrificio para Dios. Mirad, la vida cristiana, hermanos, conlleva sacrificio. Jesús dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Y dónde fue el Señor? El Señor tomó la cruz para ir al sacrificio. Y es ahí, todo aquel que recibe esta palabra, la palabra de Dios, va a tener que sacrificar su vida. Porque entre muchas cosas, va a tener que sacrificar comodidad. Va a tener que sacrificar pecados. Va a tener que sacrificar cultura. En el Nuevo Testamento hay 8 sacrificios que son agradables delante de Dios. Uno es cuando le ofrendamos al Señor, otro es cuando oramos, otro cuando ayunamos, otro es sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12: os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, está hablando de que esta palabra es más eficaz para hacer del creyente un sacrificio que la espada sacerdotal al sacrificar a la víctima en el altar del holocausto. Cuando uno recibe la palabra de Dios, una señal distintiva de todo verdadero creyente es el sacrificio. Y no lo hace para salvarse, sino que le sale de por sí, porque la misma palabra conlleva el querer sacrificarte por aquel que murió por ti. Por eso Pablo dijo: si Él murió por todos, luego todos hemos muerto por Él. ¿Te das cuenta? Él murió para salvación, nosotros no morimos para ser salvos, sino que Él ya no es salvo, es el resultado de haber sido salvado. Por eso dice que cuando entra la palabra, tú te conviertes en un sacrificio para Dios y es una señal distintiva de una persona salva. Dame una persona que nunca se sacrifica para Dios, que no hace nada para Dios, que vive su mundo, sus deseos, y te daré una persona no regenerada, no nacida de nuevo. Dame una persona que ha nacido de nuevo y el poder de la palabra ha entrado, y te daré una persona que sacrificará su vida en alguna área porque sabe que no le agrada al Señor, y si no lo hace, tendrá una tristeza en su corazón hasta no hacerlo, porque ha conocido el poder de este sacrificio. Ahora bien, dice que es espada. Y cuando yo veo que es espada, nos viene a nuestra mente la metáfora de la espada, pero cuando yo me voy a Santiago, capítulo 1, el apóstol dice: el que oye la palabra pero no la hace, es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, pero cuando se va se olvida de cómo era. Pero el que mira la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será feliz en lo que hace. Porque, hermanos, no hay nada que produzca más tristeza en el alma que conocer la palabra de Dios y no vivirla. Pero el que conoce la palabra de Dios y la vive, dice el apóstol, que es bienaventurado, que significa feliz, porque no hay mayor felicidad que el ser humano pueda sentir que cumplir la palabra de Dios. Ahora, si te das cuenta, el apóstol a los hebreos dice que la Biblia es espada, pero Santiago dice que es espejo. Pero si nos vamos a 1 de Pedro 1:23, dice el apóstol: ustedes han renacido, que significa han vuelto a nacer de nuevo. Dice, no por semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para el apóstol a los hebreos la Biblia es espada, para Santiago es espejo, pero para el apóstol Pedro es semilla que da vida. Y si te das cuenta, el apóstol Pedro está hablando de 2 semillas. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La primera es la corruptible y la segunda es la incorruptible. ¿Por qué dice que cuando uno recibe la incorruptible vive para siempre? Porque la semilla se reproduce según su genética.
Por eso todos aquellos que contienen la semilla de Adán mueren. Dice la Biblia, todos en Adán mueren. Por eso todos los que pertenecen a Adán mueren, porque pertenecen a la cabeza federal y esa semilla tiene la muerte. Pero Dios ha levantado otra cabeza federal para una nueva creación llamado Cristo. Por eso Cristo, aunque venía humanamente a través de María, de Adán, la semilla la puso el Espíritu Santo en María, porque era una nueva creación y ahora esta semilla se reproduce, no por el estado natural de hombre y mujer, sino que se reproduce a través de la palabra. Cristo, que es la semilla, el trigo de Dios, murió y resucitó y le dijo ahora a sus apóstoles, id y predicad mi semilla que está involucrada en mi palabra. Y todos aquellos que reciban la semilla mía, se reproducirá la vida mía dentro de ellos. Y como yo he vencido la muerte, ellos también vencerán porque tienen la semilla incorruptible. Por eso dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Porque no hay nada que tenga más poder que una semilla. Cuando la semilla de Dios entra a tu casa, cuando la semilla de Dios entra a tu matrimonio, cuando la semilla de Dios entra a tus hijos. Por eso es bueno que siempre te pongas mensajes de personas que conozcas y que prediquen sana doctrina, porque de la misma manera que una predicación sana trae sanidad, una predicación enferma trae enfermedad. Pon a gente de sana doctrina que conozca bien la palabra y ponlo en la casa y que se escuche por los altavoces. Muchas veces ponemos música, que es bueno, pero para mí es más importante poner la palabra, que nuestros niños escuchen la palabra, que los ancianos escuchen la palabra, porque cuando esta semilla entra, se abre camino donde entra. ¿Has visto el asfalto de la carretera? Que ves que pasa un tráiler y ese tráiler es grandísimo, tiene mucho peso, pero no rompe la carretera. 16 ruedas doble y no puede romper la carretera, pero mira el borde de la carretera y la vas a ver un poquito agrietada porque hay un poquito de hierba, había una semilla debajo y se ha abierto camino entre el asfalto y ha roto la carretera. Y así es la palabra. Lo que no hace la fuerza de los padres, lo que no hace la fuerza de la sociedad, lo que no hace la fuerza de la vida, lo hace la vida de la palabra. Ella entra y transforma la vida, y transforma las casas, y transforma los matrimonios. Necesitamos el poder de la semilla de la palabra de Dios en nuestro hogar. Ahora bien, el apóstol a los Hebreos dice que la Biblia es espada. Santiago dice que es espejo. Pedro dice que es semilla. Pero si nos vamos a Lucas capítulo 4 y verso 4, Jesús le dijo a Satán, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. ¿Sabes por qué le dijo eso? Porque Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Atención a esto. Jesús tenía hambre como hombre y como Dios el poder de convertir las piedras en pan a fin de saciar su hambre, pero no lo hizo, porque a pesar de que no era pecado comer, Jesús le dijo a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. Ahí lo que dijo Jesús, lo que sale de la palabra de Dios, la palabra ahí en griego es rema, no es logos. Estaba hablando de una palabra directa que saliera de la boca de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Lo que le estaba diciendo a Satanás es, mira, Satanás, yo tengo hambre como hombre y como Dios el poder de convertir las piedras en pan a fin de saciar mi hambre, pero no lo voy a hacer porque todavía no he escuchado a mi Padre que Él me haya dicho que yo pueda comer. Y como Él no me lo ha dicho, yo no voy a comer hasta que Él me lo diga. Y qué alegría si los cristianos camináramos solamente por la palabra, si nuestras predicaciones estuvieran saturadas de la palabra, si nuestras alabanzas estuvieran saturadas de la palabra, si nuestras conversaciones estuvieran saturadas de la palabra, que no dáramos un paso como dice el libro de Proverbios, no fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué bonito si las hermanas solamente vistieran como la palabra de Dios dice que vistan, y los hermanos vistiéramos como dice la palabra de Dios que lo hagamos, que fuéramos una comunidad que estuviera basada en este libro y que solamente nos paráramos en él y dijéramos, no damos un paso si este libro no lo dice, porque este libro es la boca de Dios en la tierra.
La palabra de Dios. Yo no he escuchado Satanás a mi padre decir que pueda comer y hasta que él no me lo diga yo como solamente de lo que él dice. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, el apóstol a los hebreos dice que la Biblia es espada. Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan. Pero si nos vamos a segunda de Pedro, dice el apóstol: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gloria a Dios. Ahora para Pedro ya no es semilla, ya no es espada, no es pan, no, ahora se ha convertido en leche. Para los niños recién nacidos en Cristo, que les alimentan para poder andar en su vida cristiana. Y es que le voy a decir algo: si el recién convertido no se somete al poder de la palabra, no va a haber crecimiento en su vida. Se va a estancar para siempre y no va a ser fortalecido por el Espíritu, pues el Espíritu no hace nada que no esté en la palabra. Dios solamente se mueve a través de su palabra. Por eso Dios ha dejado su palabra, si no, no lo hubiera dejado. Dios solamente se mueve a través de su palabra. El recién convertido tiene que estar sometido a la palabra y conocer la palabra por la propia experiencia y por la propia lectura, con el corazón de obedecerla, porque entonces no tendrá sus pensamientos acerca de Dios, sino que tendrá los pensamientos de Dios mismo acerca de él mismo, porque los conoce en su palabra. Y es así como se edifican los creyentes. Hay gente que dice: no, es que a mí no me echan en falta en las iglesias. Y yo te digo, vamos a ver, no te echan en falta, pero tú estás edificado como un creyente. Y te voy a poner un ejemplo que escuché una vez de un predicador. Imaginaros que hay un montón de ladrillos al lado de la iglesia. Han echado ahí con la carreta un montón de ladrillos, cientos de ladrillos. Y viene por la noche una persona y coge 2 ladrillos y se va. Si al otro día va a la iglesia y abre la puerta y miran los ladrillos que están ahí, ¿quién echará en falta los 2 ladrillos? Nadie, porque entre cientos y cientos de ladrillos, 2 ladrillos, pues no se nota su ausencia. Pero imaginaros, hermanos, que viene el diácono de la iglesia y viene con un poquito de agua y yeso y hace una pared con los ladrillos. Y por la noche viene alguien y después de que la pared ya está hecha, coge un ladrillo, no 2, 1, y lo quita. En el momento que la iglesia va por la tarde a buscar al Señor, escuchar su palabra y abre la puerta del culto, al mirar a la puerta todo el mundo se dará cuenta que entre los cientos de ladrillos falta uno. Y yo digo, ¿cómo es posible que mientras los ladrillos estaban en el suelo quitaron 2 y nadie se dio cuenta? Pero ahora, cuando los ladrillos están fundamentados y cimentados, y esa es una pared, han quitado 1 y todo el mundo se ha dado cuenta de 1. Pues muy fácil, porque cuando estaban en el suelo estaban amontonados, faltaron 2 y no se tomó su ausencia. Pero en el momento que fueron edificados, se notó la ausencia de 1 porque estaba edificada una pared preciosa en la iglesia. Y es así, a veces no es que los pastores lo hagamos mal, es que a veces los creyentes no estáis edificados y no vemos que estéis edificados en la iglesia, y tenéis que estar edificados no en los hombres, tenéis que estar edificados en la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Gloria a su nombre. Ahora bien, hermanos, date cuenta. Hebreos dice que es espada, Santiago dice que es espejo, Pedro dice que es semilla, Jesús dice que es pan y Pedro vuelve a decir que es leche. Gloria a Dios. Pero si nos vamos a Hebreos capítulo 5, dice el apóstol desconocido: ¡qué pena! Así empieza. ¡Qué pena! Después de tanto tiempo, que debiendo de ser ya maestros, todavía sois niños. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el que bebe la leche es inexperto en la palabra de justicia, pero el que come carne es señal de que ha crecido y ha ejercitado los sentimientos en el bien y en el mal. Ahora bien, yo cuando miro este verso me paro un poco y le digo: vamos a ver, autor de los Hebreos, tú dices que es una pena que los creyentes beban la leche de la palabra,
Pero el apóstol Pedro ha dicho: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y yo pregunto, ¿es una pena beberla o hay que desearla, como dice Pedro? Y dice el autor de los Hebreos: no, es que tú no entiendes, Pedro. El apóstol Pedro está hablando recién convertidos, y los recién convertidos, claro que necesitan la leche espiritual, pero que sea sin adulteración, una palabra sana. Eso es lo que necesitan los recién convertidos, pero yo no estoy hablando recién convertidos. Yo estoy hablando a personas que ya llevan muchos años en el Señor y no han crecido porque desde el primer momento no cimentaron su vida en la palabra, la cimentaron en emociones, en que si el pastor les visitaba, si los hermanos le daban la mano, si le hacían la ola, en eso cimentaron su vida. Y es una pena que todavía estén bebiendo leche cuando tenían que comer carne. Pero qué gloria tiene la palabra, hermanos, que aunque tenía que ser carne para los que llevaban muchos años, todavía seguía siendo leche porque no los veía capacitados. Y es que la palabra tiene tanto poder y la ministra el Espíritu Santo con tanta gloria que es capaz de administrar Juan 3:16 como carne a los maduros y es capaz de aplicarla como leche a los creyentes. Me explico, no es lo mismo Juan 3:16 para un recién convertido que para un hombre que lleva muchos años en el Señor. La verdad es la misma, pero la profundidad de ese amor no es el mismo. Pues el recién convertido dice: Cristo me amó. Es verdad, tiene una emoción tremenda, está gozando, ha nacido de nuevo. Pero el que lleva muchos años y lleva mucho tiempo en el Señor, ya ha probado la fidelidad del Señor, ha visto que ese texto es real, que en medio de sus fatigas Dios no lo ha abandonado, que en medio de los malos procesos Dios ha estado con él, que cuando ha caído Dios lo ha levantado. Es verdad, la verdad es la misma para un recién convertido. El poder del Espíritu Santo tiene la capacidad de ministrar leche para los niños y carne para los maduros con el poder de su propia palabra. Gloria a Dios, aleluya. Y ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra. Es carne para los maduros y es leche para los niños. Por lo tanto, para uno era espada, para otro era espejo, para otro era semilla, para otro era pan, para otro era leche, para otro era carne. Pero si nos vamos a Efesios capítulo 5 y versículo 25, dice el apóstol: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Ah, ya no era carne, ya no era leche, ya no era pan, ya no era semilla, ya no era espejo, ahora era agua que limpia las inmundicias. Porque no hay nada que limpie más que la palabra de Dios. Mientras estamos predicando la palabra, el Espíritu te está llenando, porque lo que está entrando en tu corazón es la palabra, y no hay nada más limpio en esta tierra que la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios santifica. ¿Con qué guardará, con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista, y la respuesta es: con guardar la palabra. Ahora bien, hermanos, el apóstol dice que es agua, pero si nos vamos a Lucas, capítulo 24, los del camino de Maús, Jesús se aparece de una manera diferente. Ellos no saben quién es Jesús, pero cuando Jesús les abre las Escrituras, y dice la Biblia, y empezó a predicarles lo que de él decían, porque no es lo mismo predicar la palabra para hablar de mis batallas, o predicar la palabra para hablar de mí, ponerme de ejemplo yo. No es lo mismo que hacerlo hablando de él. Oh, cuando se habla de él, el Espíritu de Dios viene a glorificar a Jesús, y dice la Biblia que cuando partió el pan y desapareció, dijeron ellos: ahora entendemos por qué nos ardía el corazón en fuego cuando el caminante nos hablaba la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo que es agua, pero los del camino de Maús dicen que es fuego. Y yo digo que es la palabra. No puede ser fuego y agua a la vez. El agua apaga el fuego, y un gran fuego no es apagado por una pequeña agua. ¿Qué es entonces la palabra? Pablo dice que es agua. Los del camino de Maús, gloria a Dios.
¿Cómo es posible que uno diga que es carne, el otro dice es pan, el otro dice es leche, el otro dice es agua, el otro dice es martillo? Pero Dios le dice al profeta Jeremías, ¿no es mi palabra como martillo que golpea? Yo digo, entonces, ¿qué es la palabra? Ahora me recuerdo un martillo que golpea la piedra dura del corazón. Y es que, hermanos, tiene un poder la palabra, que es capaz de quebrantar el corazón más duro de toda la tierra. No hay corazón que se le resista al poder de la palabra. Mira al apóstol Pablo cuando era Saulo persiguiendo a los cristianos. Viene el poder de la palabra y rompe su corazón. Y la primera palabra que dice, heme aquí, Señor, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres que haga? Gloria a Dios por la palabra. Uno dice que es carne, el otro dice que es leche, el otro dice que es pan, el otro dice que es agua, el otro dice que es fuego, el otro dice que es un espejo, el otro dice que es una semilla, el otro dice que es un martillo. Pero hermanos, los del camino de Maús decían que es fuego, y yo digo, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Pero si nos vamos a Salmo 119, dice el salmista, más dulce que la miel es tu palabra a mi paladar. Gloria a Dios. Ya no era carne, ya no era leche, ya no era martillo, ya no era agua, no era fuego, ahora era miel que endulzaba la vida de los amargados. Y es que cuando uno recibe la palabra de Dios y la vive, su vida se endulza, hermanos. Puede ser que pase por el valle de la sombra y de la muerte, pero siempre hay esperanza, porque el sol de justicia alumbra su camino. Cuando está solo, las promesas endulzan su amargura. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta fin del mundo. Y podemos decir, como dijo el autor a los Hebreos, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo. Ahora, claro, uno dice que es pan, el otro que es carne, el otro que es leche, el otro que es fuego, el otro que es martillo, el otro que es miel. Pero si nos vamos un poquito más adelante, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ahora ya no es miel, no es carne, no es pan, no es leche, no es martillo, no es espejo, no es semilla. Ahora se ha convertido en lumbrera en el camino que alumbra al que está perdido. Y digo yo, hermanos, ¿qué es la palabra? Hemos empezado diciendo que era una espada, luego el otro dice que es un martillo, el otro dice que es carne, el otro dice que es leche, el otro dice que es pan, el otro dice que es fuego, el otro dice que es martillo, el otro dice que es semilla, el otro dice que es miel, el otro dice que es una lámpara. Y yo digo, ¿qué es la palabra? Pues bueno, si el Espíritu de Dios usó todas aquellas metáforas en la pluma de todos estos hombres inspirados, y cada uno decía una cosa diferente acerca de lo que es la palabra, yo tengo que afirmar en esta noche que la palabra es ni más ni menos que todo lo que necesitamos. Aleluya. En el momento que se nos identifiquen con este libro, oh hermanos, la palabra de Dios, este libro de tapas negras y corazón blanco, aquel que lo abraza, se convierte sus tinieblas en luz. Necesitamos el poder de la palabra. Ella es todo lo que necesitamos. Si tienes hambre, ella es pan. Si estás amargado, sus promesas endulzan tu vida. Gloria a Dios. Si vas a la guerra, ella es espada. Si no has nacido de nuevo, ya es semilla que se reproduce la vida de Dios en ella. Si estás frío, ella es fuego que llena tu corazón. Gloria a Dios. Necesitamos la palabra de Dios en nuestros púlpitos, la palabra de Dios en nuestros coros, la palabra de Dios en nuestras casas. Dios tiene que ser el centro del universo, el Evangelio nuestro mensaje, la Biblia nuestra forma de vida y Cristo nuestro Señor. Necesitamos el poder de la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, de espada hemos dado dos principios. Número 1, espada sacerdotal, porque ella cuando entra sacrifica la vida del hombre. Número 2, hemos entendido que es todo lo que necesitamos, pues no solo es espada, sino que también es fuego, es agua, es martillo, es leche, es pan, es carne, es miel, es lámpara, es todo lo que necesitamos. Pero ahora me voy, para no cansarles,
al segundo párrafo cuando dice, es vida. Gloria a Dios. Date cuenta que el apóstol no dice que la palabra tiene vida, sino que es vida. Porque no es lo mismo tener que ser. Antes de venir la pandemia, todos teníamos un poquito de dinero. Después de todo lo que está ocurriendo, ya no tenemos. El mismo que no tenía es el mismo que tenía es el mismo que no tiene. Porque lo que ha cambiado es lo que tengo, no lo que soy. Por eso la Biblia no tiene vida para perder, sino que es vida y nunca la pierde. Por eso Dios puede dejar su palabra en este mundo lleno de muerte, de demonios, de principados y de pecado, y la palabra no es manchada porque no tiene para perder. Es vida, tiene identidad, ella sabe lo que es. Es la vida de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Eso me enseña que la palabra no sufre crisis de identidad. Ella sabe lo que es vida. Por eso cuando uno se somete a las verdades de la palabra, una de las cosas que va a recibir es identidad. Gloria a Dios. La identidad se basa en lo que uno es, tiene y vale. Y yo pregunto, ¿qué es lo que tiene la iglesia? ¿Qué es lo que tiene? Dice el apóstol, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamáis Abba Padre. La iglesia tiene al Espíritu Santo, hermanos. Si alguien se cree importante por lo que tiene, hermanos, tenemos al Espíritu Santo, el creador del cielo, la tierra, el cosmos, las estrellas, el hombre, la mujer, los principados, los ángeles. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y eso no nos hace orgullosos, pero hermanos, nos ha dignificado. Podemos gritarlo a los cuatro vientos y cuando el diablo nos diga no tienes nada, podemos decirle tengo al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué significa tener al Espíritu Santo? Significa que soy de Cristo, y si soy de Cristo, Cristo es de Dios, y como de Dios son todas las cosas son mías también por herencia. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿por qué decís que uno es de Pablo y otro de Apolos y otro de Cefas? No digáis eso, nosotros somos de Cristo, Cristo es de Dios, todas las cosas son nuestras, sea la vida, sea la muerte, sea Pablo, sea Cefas, sea lo porvenir, sea lo alto, sea lo profundo, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo es de Dios. Hermanos, quien no tiene al Espíritu Santo no es de Cristo. Romanos capítulo 8 lo dice, quien no tiene al Espíritu no es de Él. Yo te pregunto, ¿tú tienes al Espíritu Santo? Uno puede decir que sí, pero hay señales cuando uno tiene el Espíritu Santo, la vida cristiana fluye. Uno no puede tener el Espíritu Santo y vivir como quiere. Sino que tener el Espíritu Santo producirá no vivir como uno quiere, sino como el Espíritu quiere. Y cuando uno tiene el Espíritu, tiene a Cristo, y si tiene a Cristo, lo tiene todo. Mirad, hermanos, una vez estábamos en el mercado vendiendo, aquí en Aranjuez, y resulta que yo tengo mi puesto y mi hermano Ramón, mi hermano mayor, tiene otro puesto, y entre los dos hay otro caló que bueno, es un caló pues que tiene los mejores mercados de Madrid y tiene dinero. Y me acuerdo que mi hermano Ramón un día se le queda mirando y le dice, tienes todo en la vida, pero te falta. Y le digo yo al caló, fulano, no le hagas caso a mi hermano que te está mintiendo. Mi hermano Ramón me mira y como que me ignora, no me hace caso. Le vuelve a mirar a este hombre, que no es creyente, y le dice, fulano, tienes todo en la vida, porque como tiene mucho dinero, le decía, tienes todo en la vida, pero te falta. Y le digo yo, fulano, no le hagas caso que mi hermano te está mintiendo. Entonces mi hermano Ramón ya se para, me mira y me dice, Pedro, le voy a decir que es que no me dejas, que tiene todo en la vida, pero le falta Jesús. Y yo le dije, yo sabía que tú ibas a decir eso, por eso le estoy diciendo que no te haga caso porque le estás mintiendo. Y me dijo mi hermano, ¿y por qué le estoy mintiendo? Si se ha apagado, lo enciendo. Ahora. ¿Se escucha ahora? Bien. Entonces me dijo mi hermano Ramón, ¿y por qué dices que yo le estoy mintiendo?
Y le digo, muy fácil, Ramón, porque tú le estás diciendo, tienes todo en la vida, pero te falta Jesús. Y estás poniendo a Jesús como un accesorio más de la vida, como que Él fuera la guinda del pastel. Pero Cristo no es un accesorio más de la vida. Cristo no es la guinda del pastel. Este hombre puede ser rico, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y yo puedo ser pobre, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Porque Cristo no es la guinda del pastel. Quien lo tiene a Él, tiene todo. Y quien no le tiene a Él, no tiene nada en la vida. Por eso dijo Pablo, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Gloria a Dios! Ahora eso es lo que tienes, al Espíritu. Puedes ponerte la mano en el corazón y decir, el Espíritu Santo habita dentro de mí. Tengo al Espíritu. Pero ¿qué es lo que vales? Mirad lo que dice el apóstol Pedro. Porque no habéis sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, preparado antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Atención, dice el apóstol que hemos sido comprados con la preciosa sangre del cordero y que la manifestación de aquel sacrificio fue el amor de Cristo hacia nosotros. ¿Cuánta gloria tiene este verso? Hermanos, uno puede decir, Pastor Pedro, entonces quiere decir que yo soy tan importante que Dios ha derramado su sangre por mí. Y te digo, no. Quiere decir que somos tan pecadores que Dios, para comprarnos, ha derramado su propia sangre. Pero aunque yo no valgo la sangre, ese es el precio por el que Él me ha comprado. Por lo tanto, me ha dignificado. La gloria no recae en la compra, la gloria recae en el comprador. Me ha comprado ni más ni menos que Él. Por eso cuando Satanás te dice, no vales nada, dile no. Me ha comprado Dios con su sangre. Es verdad que soy un pecador, pero Dios me ha comprado y me ha dignificado, le pertenezco. Mira lo que dice el profeta, dice, así dice Jehová. Cuando yo derrame mi ira sobre la tierra, no le valdrá al hombre rico su plata ni su oro. Claro, el rico se cree que con su dinero puede comprar lo que quiere. Por eso en el día del juicio se presenta ante Dios y le dice, mira Dios, que te puedo dar el oro y la plata para que apartes tu ira. Y dice Dios, no apartaré mi ira, no acepto sobornos, mía es el oro y mía es la plata. No tiene gloria lo que tú crees que tiene gloria. Delante de ti eso es grandioso, delante de mí es vanidad. No sirve para nada el oro y la plata cuando derrame mi ira. Pero qué gloria no tiene la sangre de Cristo, qué dignidad no tiene la sangre del Cordero delante de Dios, que cuando Dios iba a derramar su ira sobre nosotros, ha ido el Hijo, se ha interpuesto en el medio y le ha enseñado la sangre. Entonces Dios ha apartado su ira sobre nosotros. Lo que no podía hacer las riquezas porque no tenían gloria ante Dios, sí lo ha hecho el poder de la sangre de su Hijo, que tenía gloria y santidad. Hemos sido comprados, por eso dice Pedro, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, preparado antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hermanos, tengo al Espíritu y valgo la sangre del Hijo. Esto puedes repetirlo en tu casa, con alegría y corazón. Tengo al Espíritu y valgo la sangre del Hijo de Dios. Él me ha comprado y me ha santificado, ha apartado la ira de Dios de sobre mí. Me ha justificado. Eso es lo que eres y eso es lo que tienes. Eso es lo que tienes y lo que vales. Pero ¿qué es lo que eres? Mirad lo que dice el apóstol Juan. Dice, hijitos míos, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, somos hijos de Dios. ¿Te parece poco eso? Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira si tiene gloria llamar a Dios Padre. Que Jesús en la oración dominical dijo, cuando oréis decirle, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Estaba hablando de todos los atributos de Dios, por los siglos de los siglos, hablaba de su eternidad. No nos metas en tentación, el que nos libra, el pan nuestro de cada día, el que nos provee, tuyo es el reino,
le estaba llamando rey. Hágase tu voluntad, le estaba llamando soberano. Santificado, le estaba llamando santo. Pero antes de llamarle santo, antes de llamarle rey o antes de llamarle soberano, Jesús dijo decirle Padre nuestro. Porque no hay cosa más grandiosa en esta vida que poder mirar a los ojos a Dios y por medio de los méritos de Cristo decirle: tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. No hay cosa más grandiosa, ni título más grande. El presidente se queda pequeño, el responsable no es nada en comparación con el título Hijo de Dios. Soy Hijo del Altísimo, y ese título lo tienen todos aquellos que han recibido a Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador de sus almas. ¡Aleluya! Se cuenta, hermanos, que cuando el emperador de Roma venía de haber vencido a los enemigos, entraba en Roma y todos a ambos lados gritaban el nombre del emperador, y él entraba con su carroza blanco y sus caballos, y cuando estaba entrando, gloria a Dios, gritando todos el nombre del emperador, en medio de Roma estaba el anfiteatro donde estaba sentada su esposa sobre un trono y su hijo sobre una silla. El niño de apenas 6 o 7 años, cuando vio que su padre pasaba, saltó del anfiteatro, salió corriendo, se metió entre la multitud e intentó subir a la carroza. Es entonces cuando uno de los romanos le paró un guardia y le dijo: niño, ¿qué es lo que intentas hacer? Y él dijo: subir a la carroza. Y le dijo: ¿no sabes que quieres subir a la carroza del emperador? Es entonces cuando el niño, mirándole a los ojos firmemente y con una sonrisa en su boca, le dijo: para ustedes será el emperador. Para mi padre, el emperador. Para mí, el emperador es mi papá. Y así podemos decir nosotros. A los demonios le podemos decir: mira, Él es vuestro Dios y vuestro creador. Vosotros os hicisteis demonios, pero os creó como ángeles. Y Jesús le dijo a Satán: a tu Dios adorarás. Es el Dios de toda la creación. Y le puedes decir a Satanás: y Él es tu vengador, porque se va a vengar de todas tus maldades. Y Él es tu juez, porque te va a juzgar. A los inconversos les puede decir: para vosotros es santo, y para vosotros es justicia. Para mí también es santo. Pero a los ángeles les puedes decir: para vosotros es el motivo de vuestra adoración, la razón de vuestra existencia. Pero yo, aparte de todas esas cosas que también lo son, puedo elevarme por encima de esos títulos y llamarle Padre. El emperador es mi papá. Todos gritan su nombre, todos le adoran, y yo, adorado, inclinado, le llamo papá. No hay privilegio más grande que llamarle a Dios Padre. Eso no se lo puede decir todo el mundo, sino solo los que han nacido de nuevo. Por eso dice la Biblia: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pues ellos se perdieron el privilegio. Mas a todos aquellos que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces puedo decir estas 3 declaraciones: tengo al Espíritu, valgo la sangre y soy un hijo de Dios. Eso lo puedes decir conmigo, hermanos. Tengo al Espíritu, valgo la sangre y soy un hijo de Dios. Lo que soy en Cristo lo soy. Lo que tengo en Cristo lo tengo. Lo que valgo en Cristo lo valgo, y nadie me lo puede arrebatar, porque me lo ha dado la mano de mi Padre, y mi Padre es mayor que todos. Ahora bien, es vida. De ahí nos hemos ido a la identidad y a estos 3 principios. Tengo al Espíritu, valgo la sangre y soy un hijo de Dios. Pero atención a esto. Todo lo que es vida tiene vida, por eso produce vida. Y es que la palabra no solo te da identidad cuando crees lo que dice acerca de Dios, de Satanás y de ti mismo, sino que a la par produce vida de Dios dentro de ti. Usted me puede decir: hermano Pedro, para yo recibir la identidad de la palabra tengo que creer lo que ella dice que Dios me ha dado, tengo y soy. Pero para recibir la vida y saber que la tengo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, le dice Dios a Noé: de todo lo que se mueve y vive podrás comer. No dice de todo lo que no se mueve, porque lo que no se mueve está muerto. Dice: de todo lo que se mueve puedes comer. Y aquí no me voy a extender, solamente te voy a decir estas palabras.
¿Qué hay en tu interior? ¿Se mueve algo dentro de ti? No te estoy diciendo escalofríos, ni visiones, ni cosas místicas, no. Te estoy hablando de la vida cristiana. ¿Qué es lo que ocurre cuando pecas? ¿Se amarga tu día? ¿Se apaga el sol? ¿Se convierte en verano en invierno? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa cuando te enfadas con alguien y le ves y no le puedes hablar? ¿Qué te dice la conciencia? Porque si hay vida, hay movimiento. Se mueve dentro de ti, todo lo que vive y se mueve, puedes comer, le dijo Dios a Noé, porque lo que vive se mueve. Y cuando has recibido la vida de la palabra, hay movimiento dentro de ti, hay vida de Dios, hay algo que se mueve. Y si no se mueve, es que no hay vida. ¿Qué hay dentro de ti? El apóstol dice, examinaos si estáis en la fe. Hermanos, ser salvos no es conocer la casa de Dios, es conocer al Dios de la casa. Y si uno no conoce al Dios de la casa, no puede conocer el reino de Dios. ¿Qué es lo que se mueve dentro de ti? Gloria a Dios. Cuando es el Espíritu hay vida de Dios. Hay vida de Dios. ¿Tienes necesidad de orar? ¿Tienes necesidad de buscarle? Cuando te tiras una temporada sin buscarle, tu espíritu se entristece. Cuando miras una mala mirada, cuando hablas una mala palabra, cuando te enfadas con alguien y te regañas, ¿qué es lo que guardas? ¿Qué es lo que dices? ¿Por qué haces las cosas? ¿Con qué intenciones las haces? Eso revela si le perteneces o no. ¿Qué se mueve dentro de ti? Gracias, Bernabé. El que recibe la palabra recibe vida y el que la cree recibe identidad. Pero me voy al tercer punto de la vida. Y el que la vive. El que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad y el que la vive recibe crecimiento. Aleluya. Hermanos, Dios no quiere que su pueblo siempre sean niños ni niñas, llevados por cualquier viento de doctrina. Dios quiere que su pueblo crezca. Y usted me puede decir, hermano Pedro, para la vida me has dicho que tiene que haber movimiento en mi interior. Vida, búsqueda, perdón, santidad, fruto del Espíritu. Esa es la señal de que le pertenezco. También me has dicho que para conseguir mi identidad tengo que creer lo que ella me dice, lo que soy, lo que tengo y lo que valgo delante de Dios. Pero ¿cómo crezco? Ahora dime cómo crezco. Bueno, atención a esta palabra. Tanto en el mundo animal como en el mundo de los hombres. Lo apago y vuelvo a encender. Amén. En el mundo animal como en el mundo de los hombres, la señal de crecimiento es la independencia. Gloria a Dios. Cuando un ave crece, se independiza, hermanos. Cuando un hombre crece, se independiza. Cuando eres niño, dependes de tus padres. Pero cuando creces, te pides y te casas, ya dependes de ti mismo y tienes que salir a trabajar. Y la nevera la tienes que llenar tú para que tus niños coman. Antes no, la nevera la llenaba tu padre. Porque en el mundo natural, cuando uno crece, se independiza. Y la señal de crecimiento es haberte independizado. Pero hermanos, mientras que en el mundo animal, de las aves y de los hombres, la señal de crecimiento es la independencia, en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios uno crece mientras depende. Y en el momento que deje de depender de la fuente de su crecimiento, ha dejado de crecer. Porque uno no puede crecer independiente de Dios. En el mundo de los hombres sí, y crezco y me independizo de mi padre, pero en el mundo de Dios uno no puede crecer y decir ahora puedo caminar solo, ahora puedo orar solo, ahora puedo predicar solo porque ya he crecido, puedo pastorear solo, puedo vivir mi vida cristiana solo, sí, porque ya he crecido. No, en el mundo de Dios no, hermanos, no te puedes independizar de la fuente de tu dependencia, no puedes independizarte de la fuente de tu crecimiento, pues en el momento que lo hagas dejarás de crecer. Por eso dice el apóstol Juan: hijitos míos, no pequéis. Está hablando a niños. No pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ahora Juan vuelve a escribir y dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido el maligno. Date cuenta, está hablando de un crecimiento gradual. El niño que le vencía el pecado
pero que ahora se ha convertido en joven y ahora lo vence él al pecado, ahora es vencido. Pero vuelve a escribir Juan y dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Te das cuenta? Niño, joven y padre. Está hablando de crecimiento, y padre es aquel que tiene fruto, porque Dios quiere que crezcas, que tengas fruto, que te parezcas a Jesucristo, que la imagen de Cristo se refleje en tu vida y tengas el fruto del Espíritu. ¿Te das cuenta? Dios ama tu crecimiento, y Juan habla de niño a joven y de joven a padre. Pero luego dice Juan, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido. Y os escribo a vosotros hijitos, porque conocéis al Padre. Entonces yo me paro y le pregunto a Juan, Juan, en este capítulo me hablas de niño a joven y de joven a padre. Sí, ¿por qué? Porque me estás hablando de crecimiento, y eso lo entiendo. Dios no quiere que siempre sea un niño, Dios quiere que yo crezca joven y que venza lo que antes me vencía como niño y me convierta en padre al final llevando fruto para Dios. Pero cuando hablas de padre a joven y de joven a niño, yo no lo entiendo. Pues de niño a joven y de joven a padre es crecimiento, pero de padre a joven y de joven a niño es decrecimiento. Y te pregunto, ¿quieres que crezcamos o que no crezcamos? Y Juan me dice, mira Pedro, no lo has entendido. Cuando yo te hablo de niño a joven y de joven a padre, estoy hablando de tu crecimiento, porque Dios quiere que crezcas, no quiere que seas un niño. Pero cuando hablo de padre a joven y de joven a niño, estoy hablando de tu dependencia, porque puedes llegar a ser un padre para Dios, pero no puedes independizarte de Él, porque en el momento que lo hagas dejarás de crecer. Puedes crecer tanto hasta llegar a ser padre, pero debes de depender siempre de Él como que fueras un niño. Pues Dios ama tu crecimiento, pero no ama tu independencia. Crece, pero jamás te independices. Es así como se crece, dependiendo de Dios. Y sabes, depende de Dios para cantar, depende de Dios para predicar, depende de Dios para vestirte, depende de Dios para dar la mano, depende de Dios para orar, depende de Dios para trabajar, depende de Dios para pastorear, depende de Dios, hermanos, para dormir, depende de Dios para levantarte, depende de Dios a través de su palabra, porque Dios ama tu crecimiento, lo repito, pero no tu independencia. Esto lo puedes decir desde tu casa. Dios ama mi crecimiento, pero no ama mi independencia. Pues en el mundo natural quien crece se independiza, pero en el mundo de Dios no existe la independencia fuera del crecimiento. Quien crece es la persona que depende. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Pedrico. Gloria a Jesús. Entonces de la vida hemos sacado 3 principios. El que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad y el que la vive recibe crecimiento. En la identidad está lo que soy, lo que tengo y lo que valgo. En la vida está el movimiento que la palabra produce en mi interior para las señales del nuevo nacimiento. Y en el crecimiento está la dependencia de esa vida. Un niño es amamantado, pero luego crece y ya no lo es. No, aquí podemos crecer mucho, pero siempre amamantados en Dios. No podemos dejar de independizarnos de Él. En el momento que lo hagamos, fracasamos en nuestro crecimiento. Por eso el que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad y el que la vive recibe crecimiento. Por eso dice la Biblia, de estos 3 principios le dijo Dios a Jerusalén en Ezequiel 16: Jerusalén, Jerusalén, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Jerusalén no sabía de dónde venía ni de dónde era, pero vino Dios con su palabra y le dio identidad. Esto es lo que eres. Y ahora Dios procede a contarle su pasado. El pasado de Jerusalén era un pasado oscuro, y yo digo, Dios, ¿por qué hablas de su pasado si tú no avergüenzas a nadie con su pasado? Y dice Dios, no, Pedro, hijo mío, le voy a hablar de su pasado, pero primero le he dado identidad, porque el que sabe lo que es ahora en Cristo, su pasado no le afecta, su pasado ha sido olvidado y perdonado y borrado para siempre. Por eso Dios procede a contar su pasado y dice, en cuanto a tu nacimiento, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni envuelta en fajas, ni hubo
ojo que se compadeciese de ti para tener de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día de tu nacimiento, hasta que pasé yo junto a ti, dice Jehová, y te miré, y te vi envuelta en tus sangres, y te dije, ahí está la segunda palabra, vive, ahí está la palabra, produciendo vida, le dio vida y le dio identidad, y dice, y cuando te dije vive, te hice multiplicar como la hierba del campo, por lo cual creciste, Jerusalén. Ahí está la palabra, vida, identidad y crecimiento, porque el que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad, y el que la vive recibe crecimiento. Por eso te digo en esta bella noche, recibe la palabra para recibir vida, créela para andar con identidad y vívela para tener crecimiento en Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está aquí, Dios está hablando, Dios tiene boca y habla. Siento su presencia. Y ahora dice la Biblia que parte el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque en el espíritu está la comunión con Dios y en el alma nuestras emociones. Lo que hace la palabra es que cuando la palabra entra, Dios bendiga a mi José, pastor de Laurila Nueva, mi amigo. Cuando entra la palabra, parte el alma y el espíritu, porque enseña al cristiano a no vivir de las emociones del alma, sino de las convicciones del espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo, no quiero que tengáis pena por aquellos que han partido con el Señor y que no lloréis como aquellos que no tienen esperanza. Y yo digo, para Pablo, ¿me estás diciendo que no llores? ¿Que yo no llore? Y dice Pablo, no, somos seres humanos, puedes llorar, pero no llores como aquellos que no tienen esperanza. Dice que no se escucha, lo quito y lo pongo, ¿vale? No quiero que llores como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Está diciendo Pablo, en tus lágrimas quiero que haya esperanza. Tú llora, como todos, llora, pero que en tus lágrimas haya esperanza. ¿Por qué? Porque tienes sentimientos y tienes que llorar, efectivamente. Pero aunque tienes sentimientos, no puedes llorar como los demás. ¿Y por qué, Pablo? ¿Cuál es la base? Y ahora dice Pablo, la base es esta, porque si creemos. Oh, no es lo que siento en el alma, es lo que sé en el espíritu, es lo que creo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Te das cuenta? No es un sentimiento, no es un escalofrío, es palabra del Señor. Te digo esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo, con voz de mando de arcángel y trompeta de Dios, descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con Él. Gloria a Dios. Puedes llorar como todos porque tienes sentimientos, pero a ti no te gobiernan lo que sientes. Tus lágrimas están llenas de esperanza porque tienes algo más poderoso que tu sentimiento, y es tu creencia. Si creemos que Jesús murió, así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, y eso hace la palabra. La palabra hace del pueblo que el pueblo no dependa de lo que sienta ni de sus emociones. El mundo depende de eso, pero la iglesia depende de lo que cree, lo que Dios ha escrito en su palabra. Esa es la verdad. Y termina diciendo que descubre las intenciones y que tendremos que dar cuenta. Amigo, conviértete. Si la palabra te ha descubierto, no lo hace para avergonzarte, sino para sanarte. Pues es como el frasco de alabastro, que la mujer lo derramó a los pies de Jesús y el perfume llenó la casa. Y Simón Pedro olió, qué bien huele. Jacobo, qué bien huele. Pedro, qué bien huele. Pero cuando llegó al olfato de Judas Iscariote, dijo, qué desastre. Se hubiera vendido y ayudado a los pobres. Pero la Biblia dice, Jesús sabía que no lo hacía por ayudar a los pobres, sino porque era ladrón y llevaba la bolsa del dinero. Date cuenta, el perfume no acusó a nadie, simplemente llenó la casa. Y Judas, al olerlo, descubría a Jesús con su boca lo que verdaderamente había en su corazón. Y así es la palabra, no ha venido a acusarte, pero ha venido a descubrirte. Hay vida de Dios en ti, tienes identidad de la palabra, estás creciendo en Él, es la palabra todo lo que necesitas, te estás sacrificando para Él. Pues hemos sacado estos 5 principios. Número 1, la palabra hace que te sacrifiques. Número 2, ella es todo lo que necesitas. Número 3, cuando la recibes, recibe vida. Número 4, cuando la crees, recibe identidad. Número 5, cuando la vives, recibe crecimiento. Y número 6, vives a la luz de ella porque ella descubre todo lo que hay dentro de ti, no para acusarte, sino para que cambies. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por mis hermanos, el responsable, los ancianos, los obreros.
Gracias por mi primo Pepe, bendícelo. Gracias por tu obra en Málaga, Cádiz. Prospérala, bendícela, Padre. Llénala de tu espíritu y fuego de tu espíritu se encienda para que todos comamos tu palabra, leamos tu palabra, vivamos tu palabra. Pues el que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad y el que la vive recibe crecimiento. Hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes, compartir la palabra del Señor. Perdóneme si he sido un poco extenso, pero me sentía muy bien en esta zona que tanto os amo y que tanto os quiero. Un abrazo de vuestro hermano Pedro Losada y como dice el libro de Dios, así termino. Maranata, el Señor viene pronto. Que Dios os bendiga con su espíritu y con su libro. Buenas noches.